Buenas noches, mi nombre es Hernán David Usano Betancourt y a continuación voy a presentar el diseño de la cercha O que venimos realizando durante ese periodo. Entonces, al principio pues teníamos como un diseño de la cercha O como tal, con algunos datos dados por el tutor. Y pues estos datos los podemos encontrar aquí. Y aquí pues tenemos la longitud de los elementos, el punto de medida de AB, de BC, BC, luego CD y así sucesivamente para tener el total en metros que fue 35,234. Entonces aquí usamos el perfil en ángulos enfrentados para realizar los cálculos. Entonces también usamos esta tabla con los valores de tamaño y espesor de milímetro, masa por metro kilogramo, área de milímetro cuadrado y todos los demás datos que usamos para poder calcular. Entonces también usamos esta tabla de ángulos de piernas iguales. Entonces para poder llegar a la siguiente fase. Son las distancias entre correas, cargas vivas. Entonces aquí ya realizamos los cálculos como tal, donde 70 kilogramos sobre metro cuadrado por 31,177 metros cuadrados por 9,81 metros cuadrado, nos dio este valor 21.409,187 newtons. Y luego obtuvimos las cargas muertas. Para las cargas muertas usamos las siguientes ecuaciones. Entonces aquí lo que hicimos fue hacer una sumatoria de longitud de barras por la densidad y el perfil, seleccionado y por la gravedad. Entonces la gravedad, que siempre va a ser 9,81 metros sobre segundo cuadrado, y nos dio este valor por el valor que debía darnos. Entonces luego de eso hicimos los demás cálculos, obtuvimos los valores de las cargas muertas y obtuvimos también el valor de la carga total. Entonces ese fue el valor de las cargas muertas por las cargas vivas, y la carga total se hace mediante una suma y nos va a dar en newtons también. Entonces eso va a dar 34.736,0393. Y al final, entonces distribuimos las cargas en los nodos de la estructura. Entonces dividimos todo para que quedara en partes iguales, excepto A y G, que se divide a la mitad, que es la mitad de 5,79 kilonewtons. Entonces cuando realizamos esta operación de aquí, nos dio ese valor, 5,79 kilonewtons. Y ese fue el valor de cada una de las cargas. Esa fue la conclusión de la primera etapa. En la segunda etapa, entonces realizamos los cálculos de las reacciones de cada una de las cerchas. Entonces para eso usamos estas ecuaciones de aquí y obtuvimos estos valores. Entonces esos valores nos permitieron avanzar a la siguiente fase, en donde podemos encontrar ya como tal las cargas de cada nodo, las reacciones de cada nodo. Entonces aquí por ejemplo tenemos un diagrama de fuerza. Entonces este diagrama nos indica qué nodo es el que estamos calculando y qué etapa. Entonces de acuerdo a esto, este sería el de aquí, el nodo A, y es AB y AL, y definimos si es compresión o extensión de acuerdo a si
si el valor de estas ecuaciones nos daba negativo o positivo. Entonces, daba negativo era compresión, si nos daba positivo era tensión, y si daba cero, entonces significa que es un elemento de amarre, como sucedió en el nodo LB. Entonces aquí pues hicimos la misma operación, tenemos el diagrama de fuerza, que el nodo L sería el de aquí. Entonces aquí tenemos hacia A y hacia acá. Entonces, de acuerdo a los valores que íbamos encontrando del anterior, los usábamos para continuar calculando el nodo siguiente, el nodo B, el nodo K, y obtuvimos todos los valores. Al final los resumimos en una tabla. Entonces, con los nodos gemelos, cuando habla de nodos gemelos, se refiere a que, por ejemplo, este nodo de aquí tiene las mismas medidas y características que este de acá, igual que este de aquí con este de acá, este de aquí con este de acá, este con este y este con este. Entonces no necesitábamos hacer más las mismas operaciones de nuevo, porque ya conocíamos el resultado. Entonces estos dos nodos tienen el mismo resultado y por eso son de comprensión, tensión. En el caso de LB y HF, que fueron un elemento de amarre, un único elemento de amarre en la cercha. Y luego de esto se relacionaron el método seleccionado y obtuvimos esta sumatoria. Bueno, es una breve explicación de lo que se hizo para encontrar el valor para el nodo LK. Okay. Ya en la fase final, lo que debemos hacer era relacionar todos estos datos, más que nada como en una tabla de Excel, y realizar como las operaciones con las ecuaciones del libro, teorema de Steiner o ejes paralelos, y aplicar este teorema para hallar el menor momento. Luego de eso se determinaron las fuerzas normales de cada elemento clasificados en tensión. Entonces aquí usamos esta ecuación para encontrar el esfuerzo admisible. Entonces lo que se hacía era dividir la fuerza entre el área de perfil. Entonces simplemente se colocó en la tabla de Excel la fuerza dividido entre el área de perfil y nos da este resultado, que es el esfuerzo admisible. El área de perfil, como podemos ver, pues es la misma para todos. Todos tenían la misma área de perfil. Y acá tenemos los valores de la tabla que encontramos en la fase 2, que es la fuerza en kilonewtons, fuerza ejercida por los nodos. Ok, y luego lo que hicimos fue separamos los elementos de tensión y los de comprensión. Entonces los de elementos de amarre también van junto con los elementos de tensión, para poder hallar el factor de seguridad. Entonces el factor de seguridad lo hallamos con la siguiente ecuación. Esa pues ya la habíamos utilizado. Este es el esfuerzo admisible, la fuerza por el área de perfil. Y esta ecuación, que significa el factor de seguridad, nos va a indicar este valor de acá, que ese valor lo vamos a dividir entre el esfuerzo admisible para encontrar el factor de seguridad, y así encontramos los factores de seguridad para las fuerzas de los nodos en tensión o compresión, en tensión y elementos de amarre. Ya para hallar las fuerzas en el elemento de comprensión, entonces lo que hacemos es calcular el área, la carga crítica, dividido sobre el esfuerzo admisible. Entonces cuando realizamos esta operación, pero entonces como aún no teníamos la carga crítica, lo que tuvimos que hacer fue
calcularlo. Entonces usamos esta ecuación de aquí, pi al cuadrado, y usamos el módulo de elasticidad, que es el mismo para todos. Eso lo encontramos en la tabla relacionada en el libro. El módulo de elasticidad por el mínimo momento de inercia de la sección, que fue lo que encontramos acá. Este de aquí es el menor momento de inercia, que está en metros a la 4. Entonces este de acá lo multiplicamos y la longitud al cuadrado. Entonces la longitud pues ya la teníamos desde la primera fase. Aquí está. Entonces usamos la longitud de cada uno de estos nodos que están en compresión y la aplicamos aquí a esta ecuación. Y así conseguimos la carga crítica. Entonces estas fueron las cargas críticas para cada uno de los nodos en compresión. Y luego de eso lo dividimos por la fuerza admisible que está acá. Y eso nos dio el resultado para encontrar el factor de seguridad. Muy bien, eso es todo el resumen de lo que fue este periodo para poder hacer el diseño de la cercha y calcular los datos necesarios para encontrar los factores de seguridad y que sea una cercha resistente y duradera. Muchas gracias.